Bien, muy buenos días, muchachos, gusto saludarles. Ya tengo ya a don Fuad, ahí tengo ya a don Sebastián Pérez también, gusto saludarles, muchachos. Espero que estén bien. Un placer poder saludarles nuevamente. Entonces, ahí a don Fuad y don Sebastián, que son solamente ustedes que tengo aquí ya en la conexión. Gusto saludarles, muchachos, espero que estén muy bien. No sé si me escuchan bien, me reciben bien el audio. Perfecto, muy buenos días, don Sebastián. Perfecto, me comentan si me reciben bien el audio entonces, chicos. Gracias, Sí, don Sebastián. súper bien. Ya, gracias, don Fuad. Se pasaron, chicos, gracias. Perfecto, muchachos. Bien. Bueno, lo primero, muchachos, es que tengo que recordarles nuevamente, lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? Y lo vuelvo a reiterar, que nos está quedando súper poquitos, chicos, para poder terminar el semestre. Ya nos queda esta semana del 13 y la del 20, como bien hablábamos la semana pasada, para clases normales, y ya la del 27, que es en caso que sea necesario algún recuperativo, ¿ya? Entonces, por ende, estas 2 semanitas, yo lo dije, la vamos a terminar de forma online, tanto con esta asignatura como con la otra. Por eso, en estas 2 semanitas íbamos a comenzar un poquito a dar una conclusión, un cierre a los contenidos que me iban quedando, ¿ya? Entonces hoy día vamos a conversar o vamos a terminar de cerrar el tema de los conductores, chicos, y vamos a ver un poquito de protecciones, ¿ya? Un poquito de lo que son protecciones tanto para el sistema como para las personas o vamos a decir así, los usuarios finales, ¿ok? Y mañana, Dios mediante, que es martes 14 de diciembre, ¿cierto? Vamos a ver también el tema de, en taller, que también recordar que va a ser online, vamos a continuar viendo los cálculos que vi la clase pasada, que la clase pasada vimos algo de ley de Ohm, circuito paralelo, circuito en serie, ¿ya? Después de eso, vamos a ver para mañana, Dios mediante, todo lo que tiene que ver con cálculo de conductores, dimensionamiento de conductores, muchachos, cálculos de protecciones, por eso hoy día voy a ver protecciones, y ya con eso, ¿cierto? Podemos comenzar a ver un poquito de memoria de cálculo, ¿ya? Que eso lo voy a ver también mañana, Dios mediante, ¿ya? Memoria de cálculo, ¿cierto? Ya con eso para que, insisto, la idea es vayan trabajando en lo que es su proyecto eléctrico, que ahora voy a volver a mostrar algunas cositas y al final de la clase para que la tengan en consideración. Así que eso es lo que nos está quedando, muchachos, en estricto rigor de esta asignatura. Recuerde que solamente nos estaría quedando el proyecto eléctrico. Ya con eso obviamente estaríamos ok. Con eso cerramos en base a la planilla que ustedes tienen también ahí a las aulas virtuales. La gracia, como yo les decía, es ojalá el día 20 ya tener su nota final ya, y para eso obviamente la idea es que hasta el día 19, ¿cierto? Ustedes me puedan enviar, por eso es necesario ir trabajando en el proyecto eléctrico, ¿cierto? Hasta el día domingo 19, hasta las 23:59 enviar, ¿cierto? ¿Cuánto se llama el proyecto eléctrico? Recordar que para aquellos muchachos tienen que trabajar en la misma planta de gas, no hagan otra. Eso lo dije la clase pasada también. En la misma planta de gas, entonces usted lo único que tiene que hacer es sacar o quitar, en este caso, ¿cierto? Lo que son vamos a decir, los alimentadores, las conexiones, mantener el mismo formato y con eso, ¿cierto? Entonces puede ir trabajando el proyecto eléctrico, ¿ya? Que de ahí se los voy a mostrar nuevamente. A pesar que yo les subí un ejemplo ahí a las aulas virtuales, espero que lo hayan visto, muchachos. Les subí ahí hay un ejemplo y también el material que les compartí la semana pasada, ya para que si no lo han visto, véanlo, chicos, porque les va a servir obviamente para construir, insisto, su proyecto de electricidad. ¿Ok? Bien. Eso es entonces las informaciones, muchachos, que usted sabe que a mí siempre me gusta dar las informaciones, obviamente, al respecto, para que de esa forma podamos estar clarito con lo que estamos haciendo, ¿ya? O hacia dónde, por así decirlo, estamos transitando ya. Eso es al respecto, ¿cierto? Con el proyecto en sí. Ahora, estoy mirando aquí el calendario, muchachos, incluso em, 13, 14. Ya, bueno, después, eso lo voy a conversar después. Incluso podríamos dar una extensión más para lo que es obviamente el proyecto eléctrico, no hay problema, porque estaba mirando aquí el calendario,
podríamos aguantarnos hasta el 21, 22 por ahí, muchachos. Incluso me podrían enviar el proyecto eléctrico 21, 22 más o menos, hasta el 22 incluso, muchachos, pero no tiene que ser más allá de esa fecha para poder cerrar ya, como le digo, y con eso colocar la nota final, por así decirlo, que es la que a ustedes les interesa, ¿cierto? Tener colocada en el SIGA, porque es finalmente, ¿cierto?, el desglose de todo lo que hemos visto durante el semestre, ¿ya? Así que eso es al respecto. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso, muchachos, lo que acabo de decir. Me comentan respecto a las informaciones. Si van teniendo alguna pregunta con respecto a las informaciones que le acabo de dar, me van comentando y las vamos conversando. Ya, al parecer no, entonces. Ya. Ok, perfecto. Ya, ok. Bueno, vamos a ir entonces a los contenidos. Nosotros, la clase pasada, estábamos viendo, o estamos, ¿cierto?, inmersos en lo que son las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿cierto? Ahí estamos nosotros. Y la clase pasada estuvimos hablando, al igual que la anterior, acerca de conductores o sistema de conducción, ¿ya? En eso estamos nosotros establecidos y en eso estamos nosotros hablando. Y en base a los sistemas de conducción, o los conductores en este caso, hemos hablado que un conductor se compone básicamente de tres partes fundamentales, ¿cierto? Lo conversamos. Hablamos que se compone de la cubierta, la chaqueta protectora o la carcasa protectora. Luego tenemos un aislante y obviamente luego de eso tenemos el alma conductora, ¿ya? Hablamos un poquito de la diferencia, muchachos, también de lo que es un conductor, ¿cierto? Cuándo es un cable, cuándo es un alambre, a qué podemos llamar cable y alambre. Establecimos bien esos conceptos que a veces yo le decía, se tienden a confundir bastante, ¿ya? Son conceptos que se tienden a confundir bastante a veces y que son necesarios obviamente resguardarlos y poder conocerlos para poder aplicarlos y nombrarlos de forma correcta también, ¿ya? Entonces, vamos a ir por acá. En eso estamos nosotros, ¿ya? Parte cierto que componen los conductores. Como bien lo decía yo, tenemos obviamente la cubierta o la chaqueta protectora, que es la parte más externa, el aislante y el alma conductora, ¿ya? Eso es entonces las partes que tenemos con respecto a en sí, ¿cierto? Todo tipo de conductor, ¿ya? Hablamos que en su minuto yo también les dije, muchachos, que de hecho la mayor cantidad de los conductores al menos presenta estas partes, pero yo lo decía también, hay ciertos tipos de conductores, por ejemplo, ciertas líneas de tensión que no presentan estas tres partes. ¿Se acuerda que yo le comentaba que, por ejemplo, la línea aérea de tensión para alimentar un trolebús en Valparaíso o para alimentar el mismo Merval, que es el Metro Valparaíso, yo le decía que en ese caso solamente cuentan con aislante y alma conductora, ¿ya? Eso se llama conductor, en este caso con aislante desnudo, así se llama, conductor con aislante desnudo. ¿Por qué razón? Porque no presenta una cubierta, una chaqueta. Eso es obviamente para que de alguna forma la alimentación de lo que es flujo eléctrico sea mucho más directa, ¿ya? A veces cuando pasa con la cubierta protectora la alimentación es un poco más indirecta. Entonces, para que sea más directa, claramente tiene que presentar esas variantes, por así decirlo, ¿ya? Hablábamos también la clase pasada, muchachos, de que nosotros podemos tener aislantes o, perdón, digo, podemos tener monoconductores, que es un alma conductora, o podemos tener, ¿cierto?, monoconductores, perdón, digo, multiconductores, que son una cantidad importante de conductores, o sea, son muchos conductores, ¿se acuerdan? Entonces están los monoconductores y los multiconductores. Monoconductores, insisto, significa que es un solo conductor ya pasando obviamente por el aislante y que a veces puede estar compuesto de muchas fibras, de muchos pelillos, vamos a decirlo así, como el cable que o el conductor que les tocó trabajar a ustedes en taller. Y también tenemos los multiconductores, ¿cierto? Que son varias almas conductoras y cada una obviamente con su propio aislante, ¿ya? Finalmente, ¿cierto? Yo decía,
Los cables que corresponden de esa forma a veces tienden a ser algunos de corrientes débiles, por ejemplo. Entonces, hablábamos nosotros que dentro de las partes de la composición de un conductor eléctrico, ahora sí vamos a lo nuestro, vamos a decir que tenemos distintos tipos de aislación, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de aislación, ¿ya? Vamos a decir que los conductores, ¿cierto? En base a su comportamiento, hablábamos que tienen un comportamiento térmico y mecánico, ¿ya? Hay comportamientos que son térmicos y mecánicos. Esos comportamientos, vamos a decirlo así, muchachos, que son térmicos y mecánicos, quiere decir que en el fondo un conductor está reaccionando o debe de reaccionar a cierta temperatura, ¿ya? ¿Se acuerda que yo les hablaba en clase que el flujo eléctrico corre a cierta temperatura? Lo comentamos en un minuto, ¿cierto? Y en base al flujo que corre la temperatura es que, de alguna manera, ¿cierto? El conductor tiene que tener ese comportamiento, ¿ya? Ese comportamiento. Ahora, cuando hablamos de mecánico, porque una cosa es térmico, cuando hablamos de mecánico, tiene que ver en estricto rigor con respecto a las protecciones que yo le voy a ofrecer al flujo eléctrico, ¿ya? Las protecciones en este caso, yo lo decía, pueden ser para el sistema o para las personas, en este caso el cliente final. Entonces, sea cual sea de las dos protecciones, necesitamos entender que nuestro conductor, con cada una de sus partes, con la chaqueta o con el encamisado, con el aislante y con el alma, debe cumplir su funcionalidad, ¿ya? Para aquello, igual que en todo proyecto, debe existir lo que se llaman las especificaciones técnicas, que finalmente es el manual para poder elaborar el diseño o el proyecto eléctrico, ¿ya? Junto con eso, vamos a decir que hoy día, por ejemplo, se habla mucho, y ustedes de hecho lo han escuchado, y de hecho yo les dije a ustedes, hoy día, por ejemplo, justamente y a propósito del tema ambiental, hoy día se requiere que todo proyecto, ¿cierto?, contribuya y no genere un impacto tan grande al medio ambiente, ¿ya? O en cuanto al tema de eléctrico o en cuanto al proyecto eléctrico, es súper importante saber, muchachos, que a nivel ambiental, hoy día se solicita, por ejemplo, que se trabaje cada vez con materiales, ¿cierto? Con material en este caso que no generen justamente un impacto directo al medio ambiente, ¿ya? Un impacto directo al medio ambiente, ¿cierto? Dado que en este caso eso podría generar un mayor daño al que ya está. Ahora, por esa razón hoy día, por ejemplo, se habla, yo le decía mucho del tema sustentable también y con materiales que debiesen ser sustentables. Y justamente en base a eso hoy día se presupone que se trabaje con materiales que sean en ese sentido mucho más amigables. Ahora, dentro de los materiales más usados, por ejemplo, para lo que es el tema eléctrico, hablamos que tenemos, por ejemplo, las chaquetas o las cubiertas protectoras o el ducto, que obviamente nosotros los trabajamos con conduit, que es un derivado obviamente del PVC o cloruro de polivinilo, ¿cierto? En algunos casos también se puede trabajar con polietileno o en este caso poliestireno expandido, ¿cierto? También obviamente sirve para lo que es justamente materialidades como aislación o como conductores o como almas también, ¿ya? Por otro lado, también se puede utilizar el caucho. Si se dan cuenta, todos estos materiales que les estoy mencionando, los hablamos hace unas clases atrás, porque si hablamos de aislantes, funcionan muy bien. La goma, ¿cierto? El neopreno, el nylon. Yo le decía que todo lo que es lo derivado del petróleo en el fondo, porque también el PVC, ¿cierto? El mismo conduit, son elementos derivados del petróleo. Entonces, en estricto rigor, ¿cierto? Todo lo que tenga esa derivación, básicamente es un buen aislante. Ahora, ¿qué les comenté yo en clase? Creo que fue la clase pasada. Les dije que por el hecho de que estos materiales sean aislantes, no significa que no van a ser conductores. En mínima medida van a ser conductores, pero en gran medida, ¿cierto? Van a ser elementos de aislación. O sea, podríamos decir que en un 98% estos elementos son aislantes y en un 2% son conductores, ¿ya? Y misma cosa ocurre con los conductores. Todos los elementos metálicos, le decía yo, que son conductores en un 98% y en un 2% son aislantes, ¿ya? Eso nos dice básicamente que todos los materiales se comportan de distintas formas, de distinta manera, pero cada uno de ellos cumpliendo una funcionalidad, ¿ya? Así que vamos a decir que en el fondo el sistema de aislación que ya habíamos comentado, ¿cierto? Son todos aquellos que tengan en sí la derivación o cierta derivación del petróleo, de procesos del petróleo.
Y aquellos que son conductores son aquellos que son elementos metálicos principalmente, ¿ya? Principalmente. Esto ya lo habíamos comentado obviamente, pero es para reforzar la idea madre. Ahora, ¿qué es importante de este detalle? Primero, importante saber que si el conductor mismo, por ejemplo, no considera, y aquí está lo que yo le decía con respecto a las líneas aéreas a las cuales se conectan, por ejemplo, los trolebuses o el metro de Valparaíso, pues yo decía que en algunos casos el sistema, por ejemplo, no considera lo que es en este caso chaqueta o encamisado. Entonces, en ese caso, ¿cierto? Se habla de que solamente tenemos aislante y tenemos el alma conductora. En ese caso se habla que tenemos, ¿cierto? Un conductor de aislante o desnudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay un encamisado. Entonces lo que nos dice acá la presentación es que si, por ejemplo, al hacer el diseño o al elaborar el diseño del proyecto no hay una consideración, por ejemplo, de una aislación integral, se habla que en este caso solamente va a estar la chaqueta protectora y el alma conductora, entonces se habla de que hay una aislación integral. ¿Qué significa eso? Que en estricto rigor, ¿cierto? Por ejemplo, las líneas aéreas de alta tensión, por ejemplo, trabajan así. Tienen lo que es en algunos casos algunas líneas, por ejemplo, sobre todo el rubro minero, tienen, por ejemplo, lo que es la chaqueta o cubierta protectora, ¿ya? Que cumple la función de chaqueta y de aislante, y tienen el alma conductora, ¿ya? Así trabaja mucho en el rubro minero con esas líneas, obviamente, de tensión, ¿ok? Entonces, cumple una doble función, ¿ya? Se cumple con una doble función. Y en algunos casos también, como yo le decía, cuando ocurre que, por ejemplo, adicionalmente a los conductores que tienen su aislante y tienen obviamente su alma conductora, ¿cierto? Y adicionalmente a eso tenemos el recubrimiento o revestimiento, también se le conoce a eso como chaqueta o cubierta o encamisado, le decía yo. La verdad es que tiene bastantes nombres esta cuestión, ¿ya? Tiene bastantes nombres, de hecho podríamos encontrar más de 20 nombres, ¿ya? Pero lo más recurrente es hablar de revestimiento, chaqueta o cubierta o sistema de encamisado, ¿ok? Ese es el caso, ¿cierto? Más puntual, yo le decía, de nuestros conductores que nos sirven para la conexión de un circuito domiciliario, por ejemplo, ¿ya? Sí o sí tengo que contener o tiene que contener esas tres partes, ¿ok? Entonces, insisto, podemos tener, incluso podríamos tener, ¿cierto?, el alma conductora sola. En ese caso se llama conductor con alma desnuda, ¿ya? En esos casos también podría ocurrir. Claro que no es tan recurrente, ¿eh? Eso lo conversamos la clase pasada también. Entonces podríamos tener el caso que el alma conductora esté funcionando de manera, en este caso, ¿cierto? Vamos a decirlo así, de forma unitaria. Podemos tener el caso, ¿cierto?, de que esté el alma conductora y el aislante, sería conductor con aislante desnudo. Y también podríamos tener el ejemplo de que podríamos tener el alma conductora y solamente la chaqueta, ¿ya? En ese caso yo le decía, o el revestimiento, hace de revestimiento y hace de aislante, o sea, una doble función, ¿ya? En ese caso yo le decía, lo más certero es, por ejemplo, hablar de sistemas de línea de conducción para el rubro minero, para alimentación de ciertos elementos también. Entonces, puede ser tanto lo uno como lo otro, ¿ya? Ahí tenemos entonces ciertos elementos. Ahora, este es el gráfico que hemos estado mirando, ¿cierto? La cubierta, el aislante, el alma. Ya hemos hablado de lo que es el alma conductora, ahí está, ¿cierto? Hablamos un poquito del aislante, ya lo habíamos visto anteriormente, y faltaría conversar un poquito acerca de este elemento, la cubierta protectora, ¿ya? O la chaqueta protectora en este caso. Ahí tengo algunos más también, chicos, que se han unido a la clase. Muy buenos días a los que no había saludado. Si hay alguna duda, me la van consultando nomás, muchachos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito de este elemento, las cubiertas o carcasas protectoras, ¿ya? ¿Qué podemos decir de las cubiertas o de las carcasas protectoras? Podemos decir que dentro del objetivo, ¿cierto?, fundamental, es de alguna forma, ¿cierto?, ofrecer una cierta protección, dado que, por ejemplo, si no la tuviéramos en estricto rigor, ¿cierto? Lo que ocurriría es, en el fondo, es que tendríamos contacto directo o con el aislante o obviamente con el alma conductora. Claramente eso
vamos a decir que a veces en este caso, ¿cierto? Dependiendo del tipo de conductor y la cantidad de voltaje o de tensión que genera el sistema, claramente, ¿cierto? Y visualmente no podría ser tan bueno, ¿ya? Entonces vamos a decir que su objetivo fundamental es de protección, ¿ya? Protección en este caso. Protección primero para lo que es, como bien dice el texto, para proteger obviamente la aislación, obviamente se protege el alma conductora contra daños mecánicos. ¿Qué significa eso? Falla de tensión, falla de corriente, sobretensión, sobrecalentamiento del sistema, etcétera. Pero también obviamente se ofrece una protección a las personas en este caso, ¿ya? A las personas también obviamente, porque si estamos en contacto directo con el alma, por ejemplo, la vamos a contar dos veces, ¿ya? Entonces, importante, muchachos, que se ofrezca cierto tipo de protección. Por ejemplo, ahí le coloqué raspaduras, golpes, porque un conductor claramente puede sufrir de raspadura o de golpes claramente, ¿ya? Claramente puede sufrir de raspaduras o de golpes en este caso, ¿ya? Así que importante también en ese sentido ofrecer la protección fidedigna al conductor también, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de, por ejemplo, daños mecánicos, no solamente hablamos en sí de daños que se pueden generar al sistema, sino que se hablan de daños en sí que pueden afectar, como yo les decía, tanto a la cubierta, a la carcasa, como al aislante. Ahora, fíjense lo que les coloqué acá abajo. El segundo texto, nos habla de que si, por ejemplo, las protecciones mecánicas, o sea, estamos hablando obviamente de la cubierta, la carcasa o la chaqueta, en algunos casos dice que pueden ser de acero, de latón u otro material. ¿Ya? Fíjese que eso es interesante, ¿ya? Porque entendamos que en la parte interna, más interna, tenemos el alma conductora, sobre el alma tenemos el aislante, y sobre el aislante, ¿cierto? Tenemos la protección principal, que sería obviamente la chaqueta o la cubierta, y fíjense que en algunos casos, dependiendo del tipo de conductor, podrían ser de acero, por ejemplo, acero fundido, o de latón, u otro material, en este caso, ¿cierto? Cuando las materialidades o cuando los conductores tienen ese revestimiento, en ese caso se habla de armadura, ¿ya? Se habla de armadura, armadura en este caso. Y esa armadura, ¿cierto? En algunos casos, aquí quiero explicar bien algo, dice que puede ser de cinta, de alambre o alambre trenzado. ¿Qué significa eso? Yo vi con usted en algún momento en hormigón, ¿cierto? Un poco el proceso del acero, y yo le explicaba que el acero, por ejemplo, el acero propiamente tal, es de acuerdo al proceso de elaboración que este supone. Tenemos obviamente, ¿cierto? Las barras que son estriadas, las barras simples, pero también tenemos obviamente el acero trenzado o el alambre galvanizado en este caso, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, así como se denominan estos elementos, también se pueden constituir, por ejemplo, lo que se llaman cubiertas protectoras de acero. ¿Y cómo se van haciendo? Fundamentalmente lo que se va haciendo es que se va trenzando el acero, ¿ya? Se va trenzando, así como cuando ustedes trenzaban las almas conductoras, ¿ya? Ahí sí, disculpen muchachos, había apretado, había apagado el audio. Entonces les decía que así como cuando ustedes trenzaban, por ejemplo, ¿cierto? Las almas conductoras, la redundancia de los conductores con los cuales trabajamos en taller. Entonces, asimismo, lo que se hace es que mecánicamente o industrialmente se van trenzando todos estos cables o todos estos hilos, y en base a eso, obviamente, va surgiendo lo que es la armadura, ¿ya? Ahora también ocurre que en algunos casos, por ejemplo, los conductores, como bien dice acá el párrafo, podrían estar de alguna forma protegidos en base a cintas de aluminio o cobre. En ese caso, cuando están recubiertos, por ejemplo, por cobre, se le denomina pantalla o blindaje, ¿ya? Cuando están recubiertos por cobre se le denomina pantalla o blindaje, y cuando están recubiertos por acero o latón se le denomina entonces armadura, ¿ya? Eso es la protección más exterior, obviamente, del conductor. Estamos hablando que ahí la protección, obviamente, es de, vamos a decirlo así, de un material mucho, en este caso, más resistente que los anteriores, ¿ya? Porque generalmente, ¿cierto? Hablamos de que chaquetas protectoras en algunos casos son de muchas veces nylon o polivinilo o algún otro material, ¿ya? En este caso, vamos a decir ciertos derivados de ciertas materialidades también. Entonces, en este caso vamos a decir que
ya sea el tipo de material, es que va a cambiar obviamente la nomenclatura. Ahora, la función sigue siendo la misma, muchachos. Sigue siendo exactamente la misma, obviamente, recubrir al sistema, insisto, para tener un contacto directo con las personas o con el cliente final. Entonces, por eso se le llama que son sistemas de protecciones también, ¿ya? Porque, insisto, si tuviéramos el alma, por ejemplo, solamente el alma, no se denomina técnicamente el alma desnuda, claramente sufriríamos peligro, por ejemplo, de poder, en este caso, tener un sobrepaso de corriente. Y como yo bien le he explicado, muchachos, en el cuerpo humano, dentro del cuerpo humano internamente, ustedes saben que hay flujos eléctricos que son necesarios obviamente para el desarrollo de las funciones vitales del ser humano. Y claramente cuando se entra en contacto, por ejemplo, con una mayor tensión a la que el cuerpo puede resistir, eso causa un colapso internamente. Entonces, por eso es importantísimo poder conocer los distintos tipos de protecciones con los cuales de alguna forma contamos y con los cuales se deben de recubrir genuinamente cada uno de estos conductores, ¿ya? Así que desde esa base partimos declarando en este caso el contenido, ¿ok? ¿Qué más es importante? Bueno, dentro de esto, la selección del conductor, ¿ya? La selección del conductor, muchachos, no es que yo llego y selecciono a la ligera, es importante, ¿cierto?, que cuando vayamos a seleccionar el conductor, cuando vayamos a proyectar, como en el caso de ustedes que tienen que desarrollar su proyecto eléctrico, ya sea obviamente que sea un sistema de poder, ¿ya? De poder, muchachos, hablamos que significa que es un sistema de tensión. En ese caso hablamos de sistemas de alta tensión y sistemas de media tensión, ¿ya? Y también entraría ahí a nivel domiciliario sistemas de baja tensión, ¿ok? Son sistemas de poder. Y cuando hablamos de sistema de control o de información, ahí hablamos de las corrientes débiles, porque las corrientes débiles, en este caso como circuito de TV, circuito satelital, circuitos cerrados, por ejemplo, finalmente yo le decía que ellos emiten un pulso eléctrico, ¿ya? Es un pulso que es muy distinto a un flujo eléctrico, como en electricidad. Entonces, el pulso eléctrico, vamos a decir que son sistemas de control o de información. Claramente en ese sentido es importante respetar ciertos lineamientos, ¿ya? Y esos lineamientos también son esenciales. Por ejemplo, primero el tipo de de instalación que se va a realizar, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a las dimensiones, las cotas, ¿cierto? La profundidad se refiere a la extensión que va a tener el conductor o el alimentador, ¿ya? El radio de giro, las curvaturas, por ejemplo, en qué lugar voy a hacer girar el conductor, ¿cierto? En qué lugar obviamente va a subir, va a bajar, ¿ya? Distancia entre vanos, eso significa que obviamente a cuánto lo voy a distanciar del vano de una puerta, del vano de una ventana, etcétera. Todo eso es fundamental. Hay un material, que me parece que lo hemos comentado en algún momento, muchachos, hay un material que seguramente ustedes lo deben de ubicar, que es el Metalcom en este caso, que es material obviamente de alguna forma derivado del aluminato, o del aluminio en este caso, y la característica que tiene, por ejemplo, el Metalcom, para quienes obviamente lo conocen, los perfiles y todo lo demás, es que internamente el Metalcom en su composición tiene ciertos, vamos a decirlo así, intersticios u orificios. Y esos intersticios u orificios son fundamentalmente o están hechos o están diseñados para que internamente y empotrado al tabique, por ejemplo, pasen las instalaciones o las especialidades. Y una de ellas, por ejemplo, es la instalación eléctrica, ¿ya? Cada uno de los intersticios o agujeros que posee no son por casualidad, muchachos, en el Metalcom, sino es para que pueda claramente, ¿cierto?, por ahí transitar lo que es en estricto rigor vamos a decirlo así, el flujo eléctrico, o también incluso podríamos generar ciertas pasadas de lo que son también corrientes débiles, ¿ya? ¿Qué más es importante cuando uno proyecta un conductor? Por ejemplo, la sobrecarga o las cargas intermitentes. Importante también, obviamente, saber, muchachos, que nuestro sistema eléctrico, por muy bien que lo hayamos dotado o por muy bien que lo hayamos declarado, importante también saber que podría sufrir de sobrecargas, ¿ya? Sobrecargas que se pueden conectar al sistema. Por ejemplo, a veces que ocurre que una instalación normal, como corriente, una instalación domiciliaria, a veces hay ciertas cosas que no se consideran, ¿ya? Y por esa razón es importante, ¿cierto?, que yo siempre tenga una huelga.
Esto es como cuando yo le explicaba cuando estábamos presencial, me parece que en taller, yo le decía que esto es como cuando, por ejemplo, uno proyecta una red de agua potable. Realmente todos sabemos que podemos llegar con 4 metros columna de agua, pero yo le decía que siempre es bueno llegar con 5 o con 6. ¿Por qué razón? Porque así me queda un remanente, y ese remanente lo puedo utilizar, ¿cierto? En la medida que pueda tener una ampliación el día de mañana, ¿ya? Entonces, con respecto al flujo eléctrico pasa lo mismo, ¿no? Siempre es importante no sobredimensionar el sistema, sino que obviamente dejar un pequeño remanente de flujo eléctrico en caso que requiera conectar, por ejemplo, el día de mañana en, no sé, una vivienda, un sistema split o un multi-split, que son sistemas de, en este caso, ¿cierto?, de aire acondicionado, de calefacción, ¿cierto?, etcétera. Y cada uno de ellos en estricto rigor, ¿ya? Por otro lado, también es importante el tipo de aislación con el cual vamos a trabajar, tipo de aislación con el cual vamos a contar también, o sea, si la aislación va a ser de caucho, de neopreno, ¿cierto?, de otro material derivado del petróleo, es importante saber y declararlo también. Y otro tema fundamental es la cubierta protectora también, saber si finalmente nuestro conductor va a tener o no va a tener cubierta protectora, ¿ya? Si hablamos a nivel domiciliario, muchachos, claramente tiene que tener la cubierta protectora, eso lo hemos conversado también, ¿ok? Tiene que tener la cubierta protectora, los 3 elementos, ¿ya? Que son incidentes en base al funcionamiento de lo que es el conductor eléctrico también, ¿ya? Todo esto son elementos esenciales y basales que debe de tener y debe de contemplar también nuestro sistema, ¿ok? Si hay alguna pregunta ahí, me la van haciendo, muchachos, me pueden escribir o ahí también pueden irme hablando también, no hay problema. Gracias que esto quede claro para la aplicación, obviamente, del el proyecto que de alguna forma también ustedes deben ir declarando. ¿Ok? Tengo, perfecto. Ya, bueno, referente a ese tema, justamente al tema del dimensionamiento del conductor eléctrico, ¿qué es importante acá? Primero, si por ejemplo se genera un mal dimensionamiento, ¿qué significa eso? Si se genera, por ejemplo, un diámetro inadecuado o incorrecto para el conductor, lo que podría pasar claramente es que podrían generarse ciertos problemas o corremos ciertos riesgos. Yo creo que también lo comenté eso en su minuto. A diferencia de, por ejemplo, de gas, en gas yo le decía, no tengo una fórmula específica como para poder calcular, por ejemplo, el dimensionamiento de, qué sé yo, del, en este caso del, vamos a decirlo así, del ducto con el cual voy a trabajar, ¿ya? Pero en instalaciones eléctricas, yo sí puedo dimensionar el conductor, sí puedo dimensionar el diámetro, y eso lo aterrizo esa información con, obviamente, el diámetro comercial, ¿no? Aterrizamos esa información con el diámetro comercial. Entonces, al respecto, ¿qué es lo que podemos establecer o cómo podemos resumir dicha funcionalidad? Podemos establecer que se pueden declarar, por ejemplo, cortes de suministro. Corte de suministro, por ejemplo, o sea, podríamos eventualmente el suministro claramente podría cortarse en cierto punto. Eso significa que obviamente el flujo de electrones se vería de alguna forma opacado, o se vería frenado de poder seguir avanzando. Eso porque de alguna forma lo que está haciendo el conductor en algún momento, ¿cierto? Podría tener un grado de aislación que sea importante. Podríamos tener riesgos de incendio en caso de que obviamente, ¿cierto?, tengamos alguna fuga eléctrica, ¿ya? Claramente. Podríamos tener pérdida de energía o pérdida de voltaje si somos más específicos, claramente, ¿cierto? Pérdida de energía o de voltaje, claramente, ¿cierto? Eso es porque no está llegando, obviamente, el voltaje requerido. Y importante es que el correcto o el incorrecto dimensionamiento eléctrico influye directa o indirectamente, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un buen equilibrio, un buen dimensionamiento de los conductores, claramente voy a tener, por ejemplo, como dice la presentación, una operación eficiente y segura de los sistemas, ¿ya? Si no es así, claramente, ¿cierto? Lo que puede ocurrir es que no voy a tener la condición adecuada para el funcionamiento de los electrodomésticos o de los elementos que voy a conectar a la red. Incluso podría terminar dañando los artefactos que yo conecte a la red, ¿ya? Eso es importantísimo, a pesar que cada artefacto tiene su resistencia, ¿cierto? Pero podría claramente terminar dañando incluso alguno de ellos. Eso es obviamente porque no se dimensionó de forma y de manera correcta
cada uno obviamente de los conductores con los cuales se ha de trabajar también, ¿ya? Así que sobre esa base de alguna forma, sobre esos elementos, es que se ha de ir trabajando también, ¿ok? Ahora, toda esa información, finalmente, ¿cómo la logramos nosotros, por así decirlo, encapsular, ¿ya? De la siguiente forma. Ahí está para que sea mucho más gráfico. Entonces, claramente, un dimensionamiento incorrecto, por ejemplo, qué es lo que podría causar, qué es lo que podría ocurrir, es que, por ejemplo, podría ocasionar estas problemáticas, ¿ya? Eso se denomina también capacidad de transporte de los conductores. En base al mal dimensionamiento, la capacidad de transporte de los conductores podría generar, por ejemplo, un sobrecalentamiento de las líneas. De las líneas en este caso, ¿cierto? Hablamos del aislante, de la chaqueta o la cubierta, o del blindaje o armadura dependiendo del material. Ese sobrecalentamiento claramente no es bueno, porque ya si está a cierta temperatura discurriendo el flujo eléctrico, eventualmente un sobrecalentamiento podría afectar en demasía también al sistema, insisto, y a las personas, ¿ya? Entonces, importante eso también. Por otro lado, podría generarse un cortocircuito. Cortocircuito básicamente es el encuentro que tenemos entre, o el desencuentro muchas veces entre los positivos y los negativos, y eso podría generar también el hecho de que no haya una conexión verídica, ¿cierto? Y que en este caso vamos a decir así, el automático, o más que el automático, el disyuntor y o el diferencial, ¿cierto? Puedan activar sus protecciones y justamente no tenga la llegada del flujo, ¿ya? Por otro lado, podríamos tener caídas de tensión. ¿Qué significa caídas de tensión? Significa que en este caso, ¿cierto? Esto es como cuando ustedes, por ejemplo, están en su casa, de repente, o en algún otro lugar, y por ejemplo, pasa que la ampolleta empieza a parpadear, o a veces como que baja, obviamente, su intensidad, o a veces la sube más allá de lo requerido. Eso es porque hay caídas de tensión. Significa que en algún aspecto, o en alguna parte de la instalación, o del flujo público, la tensión se está viendo afectada, ¿ya? Se está viendo intervenida y en base a eso, ¿cierto? Eso se ve reflejado. Eso muchas veces, ¿cierto? Cuando ocurre de manera bastante seguida, ¿cierto? Sobre todo con, vamos a decir, con las lámparas, que le estoy mostrando acá, estos bombillos que son los más antiguos, tienden a quemarse mucho, dado que el selenoide interior que tiene es bastante delgado. En cambio, por ejemplo, las LED, entonces LED, ¿cierto? Que es lo que se utiliza ahora en estos momentos, claramente al ser distinta vamos a decir así, su tecnología, estos están hechos obviamente para acusar y para llevar de alguna manera esa caída y de esa forma no poder afectar el sistema mismo, ¿ya? Y por otro lado podría tener la falla de aislación a tierra, ¿ya? Eso es eso. Claro, claramente que ya estamos hablando de algo más peligroso, porque el sistema tierra, la puesta a tierra, un sistema de protección, se entiende para lo que es vamos a decir así, la conducción eléctrica. Entonces, claramente, si me llegara a fallar los sistemas de puesta a tierra, claramente eso podría terminar dañando los artefactos. Pues ahí les coloqué un artefacto, o en estricto rigor se podría terminar dañando también, ¿cierto? Aparte del artefacto, lo que tiene que ver con también el sistema mismo, o incluso se podría energizar hasta una vivienda. Me ha tocado casos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, casos muy delicados donde se ha tenido que ir a supervisar, ¿cierto? Y se ha encontrado con que la vivienda, en algunos casos, o parte de la vivienda, o los tabiques, por ejemplo, interiores, incluso los perimetrales, están energizados. Eso en el fondo porque claramente hay una falla tremenda de aislación a tierra, o muchas veces las viviendas no tienen puesta a tierra. ¿Ya? No la tienen claramente, y eso lo hace ser tremendamente peligroso, ¿ya? Sobre todo si tenemos elementos, obviamente metálicos, que son elementos conductores, ¿ya? Entonces, estas problemáticas nosotros las podríamos encontrar. Ahora, ¿cómo le damos solución? Bueno, es ahí donde entra obviamente los sistemas de protección y también lo que vimos en clase taller la semana pasada, la ley de Ohm, ¿ya? Justamente la ley de Ohm es aquella que nos sirve, ¿cierto? Nos sirve a nosotros para poder, en este caso, ¿cierto? Para poder ir disgregando el flujo e irlo ordenando de forma consecuente, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos entonces? Y aquí atención con esto, porque esto es lo que vamos mañana en taller a calcular también. ¿Cómo nosotros podríamos efectuar de alguna manera el cálculo de conductores? Cuando, por ejemplo, se produce una caída de tensión, se hace con la siguiente expresión, ¿no? Se calcula como voltaje de pérdida, ¿no? Porque obviamente siempre vamos a tener una pérdida asociada.
Esto es como cuando usted hace un análisis de precio unitario, por ejemplo, análisis de precio unitario, o cuando ubican y después lo traspasan al análisis de precio unitario, usted sabe que el material o el producto con el cual trabaje siempre tiene que llevar una pérdida asociada, ¿ya? Esto es como el ejemplo que yo le digo siempre a los muchachos cuando vemos a veces análisis de precio unitario, yo le digo, si usted compra 200 ladrillos, no le van a llegar a los 200 ladrillos a la hora. ¿A dónde? Porque puede ocurrir que, es cierto, algunos de esos ladrillos se extravíen en el camino, se rompan, etcétera. Entonces siempre hay que calcular todo con una pérdida, ¿ya? Una varianza de pérdida. Aquí pasa lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a decir que para calcular el voltaje eléctrico va a ser igual a la intensidad. Vamos a ver que esa intensidad no es cualquier intensidad, es una intensidad nominal, y se va a multiplicar por la resistencia de los conductores, ¿ya? Entonces sería intensidad o intensidad nominal, que la vamos a ver como cálculo mañana Dios mediante, y eso se va a multiplicar por la resistencia de los conductores. Recordar que la intensidad, ¿cierto?, la medimos en amperio, dijimos amperio, y la resistencia en ohm, que ese es el símbolo, ¿ya? En ohm. Para focalizar la resistencia a los conductores, recuerde que yo también le mostré una tablita a usted en la clase pasada, donde se declaraba obviamente que cada conductor tiene una resistencia establecida en base a su materialidad, si es de cobre, si es de plomo, si es de aluminio o si es de otro material, claramente hay una resistencia puntual ahí establecida, ¿ya? Entonces vamos a tener dos factores, por un lado la intensidad nominal y por otro lado la resistencia del conductor, ¿ya? Con eso vamos a ir trabajando. Ahora, ¿cómo yo, en base a esa fórmula anterior, y estas dos fórmulas que están acá son súper importantes, cómo entonces yo puedo calcular la resistencia a un conductor en base, cierto, a los parámetros físicos? Vamos a decir que la resistencia al conductor va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 2. 2 es una constante, es la constante de accionamiento del flujo eléctrico, ¿ya? Después tenemos la letra ρ, que pareciera como si fuera una P, es lo que es la resistividad del conductor, ¿cierto? Esa se mide en ohm, ¿ya? En ohm por milímetro cuadrado dividido en metro. Acuérdese que yo le di a usted la clase pasada el ρ o la resistividad del cobre, que es 0,018, ¿ya? Esa es la resistividad del cobre, 0,018. Digo del cobre porque es lo más común, pero obviamente uno puede ir trabajando con otros materiales. La L, que es la longitud del conductor en metros, ¿cierto? Y la sección del conductor, o el área, que se ve en milímetros cuadrados. Ahora, toda esa expresión, obviamente, esa expresión que está ahí, yo le tengo que adicionar la expresión o tiene que estar en función del voltaje de pérdida. Entonces, cuando yo mixturo esta función más la del voltaje de pérdida, queda de la siguiente forma. Se dice entonces que si yo quiero calcular la sección o el área del conductor, yo digo 2, que es el coeficiente obviamente de accionamiento, por ρ, que sería la resistividad del material, ¿ya? Y esa, acuérdense que va en ohm, milímetro cuadrado dividido en metro. El 2 no, porque el 2 no lleva unidad porque es constante, es adimensional. El L, que es el largo del conductor en metros. La I latina, que es intensidad o intensidad nominal, que se mide en amperes. Y todo eso, ¿cierto?, dividido sobre B sub P, que es el voltaje de pérdida, ¿ya? Que eso obviamente se ve en términos porcentuales. Voltaje de pérdida se mide en términos, en este caso, porcentuales, ¿ya? Ya vamos a ver, obviamente, cuántos son esos términos porcentuales en función, obviamente, de la conducción, ¿ya? Entonces, al menos aquí vamos a trabajar con esta última fórmula, en Adiós mediante en taller, esta última fórmula, que está en función y en base a la resistencia del conductor y en función del voltaje de pérdida. Con ambas dos, entonces, podemos declarar o establecer esta función acá, ¿ya? Y sobre eso, obviamente, ir dando los parámetros también necesarios, ¿ya? Entonces, esa forma es la más importante. Ahora, ¿cómo calculamos nuestro voltaje de pérdida? ¿Cómo se calcula en el fondo? Y aquí les coloqué un ejemplo, ¿ya? Por normativa, ¿cierto? Nosotros debemos establecer una pérdida para el voltaje y existe lo que se llama la caída de tensión. Bueno, esa caída de tensión, muchachos, no debe estar más allá de este rango. Siempre se dice que hay un rango que esté entre un 3 a un 5%. Ese es el rango, ¿ya? Obviamente aquí hay una nota, dice la tensión nominal de la fase, siempre y cuando la pérdida del voltaje, ¿cierto?, en el punto más desfavorable. ¿Qué significa el punto más desfavorable? Significa, obviamente, en la peor condición. ¿Ya? Por esa razón, obviamente, es que debe estar entre un 3 y un 5%.
Ahora, el voltaje, obviamente, el voltaje de pérdida, ¿cómo lo calculamos? Con esta fórmula. Decimos, voltaje nominal, recordar que el voltaje nominal, muchachos, son los 220 volts, que son los que nos llegan a nosotros, es el voltaje nominal, lo vamos a multiplicar por el porcentaje que vamos a utilizar, o sea, en este caso tiene que ser entre un 3 a un 5%. Acuérdense que cuando decimos 3% es 3 sobre 100, por lo tanto eso es lo mismo que decir 0,03. Cuando decimos 5% es 5 sobre 100. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir 0,05. ¿Ya? Entonces decimos voltaje nominal por el porcentaje requerido y dividido en 100. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice, se requiere alimentar, ¿cierto?, un consumo alumbrado que está ubicado a 30 metros del punto de alimentación. Dice que la corriente es de 15 amperes y la tensión de 220 volts. ¿Ya? Esta problemática la vamos a responder en clase taller de mañana, ¿cierto? Y vamos a ver obviamente cómo poder calcular en este caso el voltaje nominal en base a cierta funcionalidad, ¿ya? Entonces con eso, por ejemplo, yo podría calcular el voltaje de pérdida, pero me estaría faltando el porcentaje a trabajar. Y recuerden que ese porcentaje va entre un 3 a un 5%. En algunos casos, ¿cierto? Se trabaja con un 4% con una medida media, por así decirlo, pero lo más común, ¿cierto? A veces un 3% por lo general para viviendas domiciliarias, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí tendríamos lo que es el tema del voltaje de pérdida que sí o sí tenemos que trabajarlo y tenemos que calcularlo. Y lo otro que es importante saber es la sección nominal de los conductores, ¿ya? La sección nominal de los conductores. Estos son los conductores, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar comercialmente. Tenemos, ¿cierto?, el de 1,5, que ya mucho obviamente no se está viendo, 2,5, ya todo esto está en milímetros cuadrados, acuérdense, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, hasta 70, y de ahí ya pasan a ser en formato especial, ¿ya? Por ejemplo, de 95 hasta 185, de 240 a 300 y de 400 más. Ya claramente mucho de esto ya son para faena de mayor envergadura, ¿ya? Para faena en este caso de mayor envergadura claramente. Pero es importante establecer el dimensionamiento adecuado para cada uno de estos sistemas también, ¿ya? Importante obviamente dar, y para eso obviamente nosotros hacemos los cálculos a requerir, ¿ya? A requerir en este caso también, ¿ok? Ahora, un poco para ir redondeando la idea, dentro de esto que hemos hablado, muchachos, los conductores y el dimensionamiento a requerir, recordar que en el fondo cada uno de ellos, ¿cierto?, se ve supeditado al sistema de protección. En el fondo con eso trabaja, con un sistema de protección. Bueno, y en base a eso, recordar que nosotros tenemos dos tipos de protecciones eléctricas. Tenemos aquellas que protegen el material y tenemos aquellos que protegen las personas, ¿ya? Tenemos la protección del material y la protección en este caso de las personas, ¿ok? Tanto lo uno como lo otro obviamente se ven reflejados, protecciones del material y las protecciones de las personas. De ahí que surge la palabra disyuntor y diferencial, que vamos a comentar también, que obviamente ofrecen la protección requerida también al sistema, ¿ya? Entonces con esos dos, con las protecciones tanto del material y de las personas, y a eso obviamente le vamos a sumar las tierras, tierra servicio y tierra protección que están dentro de lo mismo también. Nosotros generamos el armado del sistema también, ¿ya? Entonces, importante también conocer el tipo de protecciones a establecer o a requerir, ¿ok? Ahora, con toda esta información, muchachos, es importante también, entonces, como yo le decía ya con todo esto, ir generando, ¿cierto? Ya el proyecto eléctrico, ¿ya? El proyecto eléctrico en este caso, ¿ya? Mañana, en lo que es clase taller, ojo ahí porque voy a seguir viendo más cálculos todavía, vamos a ver cálculos de conductores, sistema de conductores, alimentadores generales, voy a ver cálculos también de protecciones, disyuntores, diferenciales, y con eso, propiamente tal, llegar a lo que es la memoria de cálculo eléctrica, a la memoria de cálculo eléctrica, para que con eso ya puedan ir avanzando con su proyecto. Yo la semana pasada, la clase de la semana pasada, la clase taller, les dejé ahí un ejemplo del proyecto eléctrico, que fue el que les mostré en clase, ¿se acuerdan? Ahí yo les dejé el CAD, espero que lo hayan visto, lo hayan visualizado, porque ahí está, ¿cierto? Y obviamente recordar los elementos que son fundamentales de un proyecto eléctrico. Por ejemplo, yo les hablaba que tenemos la planta de alumbrado, la planta de enchufe, ¿cierto?
tenemos dentro de eso también la memoria de cálculo. Importante que yo les decía saber que obviamente se separan por circuito, ¿ya? Eso es muy importante, se separan por circuito, y sobre esa base también, ¿cierto? El diagrama unilineal, por supuesto, ¿ya? Que también es importante establecerlo, el diagrama unilineal, y además de eso también todo lo que conlleve a la fórmula a ocupar, la simbología, etcétera, ¿ya? Todos esos elementos son importantes y son prioritarios, perdón, digo, tenerlo en consideración, ¿ya? Ahora, referente a eso mismo, muchachos, es importante que vayan trabajando en su proyecto eléctrico. Recuerden que ya nos quedan, entre comillas, estas 2 semanitas, la semanita del 13 de diciembre y del 20 de diciembre, digo, para poder de alguna forma establecer y colocar la nota final que se va a subir al SIGA. Entonces, como recordatorio, ¿cierto? Tome usted su proyecto, de alguna forma el que presentó el de gas, y esa misma planta, ¿cierto? Ocúpela para poder desarrollar su proyecto eléctrico. ¿Y aquí es lo que puede ir haciendo por mientras? ¿Cierto? Lo que usted puede ir haciendo es en la planta, ¿cierto? Y ordenando la planta, y ya mañana, Dios mediante, ¿cierto? Con todos los cálculos que voy a agregar, más la memoria de cálculo, ir avanzando. ¿Ya? Otra cosa que puedo ir haciendo, por ejemplo, puedo ir definiendo las cajas de derivación, puedo ir marcando dónde va a colocar enchufe, dónde va a colocar interruptores, ¿cierto? Recordar que una caja de derivación en lo posible, una caja de derivación no alimente a más de 5 a 6, vamos a decirlo, déjeme encontrar la palabra correcta, centros, ¿ya? La idea es que no alimente a más de 5 o 6 centros. Cuando hablamos de centro, acuérdense que hablamos de soquetes, portalámparas, enchufes, interruptores, etcétera, ¿ya? Siempre ideal que ojalá no alimente a más de 5 o 6, en este caso centros, una sola caja de derivación. Eso lo digo a modo de consejo en este caso, ¿ok? Entonces, esos son parámetros importantes que ustedes deben respetar. Insisto, pueden usar el ejemplo que les dejé ahí en las aulas virtuales, porque en el fondo para eso lo hice, como modo de ejemplo. Y de esa forma ustedes van, de alguna forma, realizando también su proyecto en base a los parámetros también a establecer, ¿ya? Entonces, con eso, insisto, ya tendríamos avance, porque la idea es que yo les decía por ahí por el 22, más o menos, ¿cierto? Ya van a entregar el proyecto y con eso ya cerrar la nota del ramo o de esta asignatura en rigor, ¿ok? Para tenerlo también presente. Eso es, al menos, muchachos, a grandes rasgos, lo que yo quería comentarles referente a los tipos de protección, ¿ya? Próximo día, lunes 20, entonces, conectarse, porque ahí obviamente voy a terminar de ver ahí el contenido que me está quedando de tierra servicio y tierra protección, ¿cierto? Que trabajan a la par con los sistemas. Vamos a ver un poquito más la parte más teórica, disyuntor diferencial. Mañana lo vamos a ver de forma más práctica en el taller online. Y aparte de eso, ¿cierto? Terminar de ver tierra servicio y tierra protección, ya que son elementos esenciales para un sistema de alimentación eléctrico también, ¿ya? Un sistema de alimentación eléctrico, y con el cual, ¿cierto? Trabajan cada uno de los elementos a supeditar, ¿ya? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, duda o inquietud, muchachos, con respecto a esto, duda, inquietud, consulta, pregunta. No sé si está todo claro. Nueva consulta y por interno me dicen que no, ya perfecto. Ya hoy día tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Solamente 6 conectados. Ya, es importante que se puedan conectar, muchachos. Sobre todo le hago harto hincapié para lo que es la parte de taller de mañana, martes 14 de diciembre, Dios mediante, ¿ya? Porque ahí vamos a dar hartos pauteos generales de cálculo. Entonces es importante que se puedan conectar también, ¿ok? Eso obviamente va en ayuda de lo que se debe de ir presentando del proyecto eléctrico también, ¿ok? Entonces, ¿no hay dudas, muchachos? Chicos, dudas, consultas, inquietudes. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, ok. Perfecto. Bien. Lo vamos a dejar hasta acá entonces, muchachos, porque lo que me falta de ver, prefiero obviamente atacarlo con todos los sistemas de protección con los cuales se han de ir trabajando también, un circuito eléctrico y un proyecto eléctrico, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá, muchachos, hoy día, y no se olviden, mañana, Dios mediante, lo espero a contar de las
14:30 en adelante, recuerde que mañana se conecta todo el curso, ya no se conecten por grupo, conéctese todo el curso nomás de forma normal, y vamos a estar viendo obviamente de forma más práctica los elementos que nos faltan para poder constituir un proyecto eléctrico, ¿ok? Eso sería entonces, muchachos. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Dejar de compartir entonces. Y nos estaríamos viendo, o lo espero, muchachos, mañana entonces en clase de taller online a contar de las 14:30 horas. ¿Ok? Bien, muchachos. Eso sería entonces. Voy a detener la grabación en estos momentos.